Bueno, ya inicié la grabación. No han tenido ningún inconveniente con la grabación de los encuentros anteriores, ¿verdad? Para visualizarla. Bueno, sumo que ninguno. Un par de minuticos más. Profesor, otra preguntita, si puedo, es tan amable. Qué pena, muchachos, sino que hay un problema aquí con los aires del edificio, entonces estamos ahí ayudando a resolverlo. Juan Carlos, creo que era me ibas a hacer una pregunta, ¿cierto? Aló. Henry. No, profe, es referente porque ahí dice el avance 2 propuesta de investigación que vence el 23 entrega final, no tiene fecha. Ahí, Lo que ¿en pasa qué es que se esa refiere? entrega final es una sustentación. Es una sustenta. Y acá dice presentación, resultado de investigación. Es la Eh, presentación, es la misma. la presentación del resultado de investigación es ya, bueno, ¿qué fue lo que encontramos como respuesta a los objetivos específicos? ¿Cuál es el Ah, resultado? Todavía estamos en fase de revisión de la propuesta. Es decir, lo que ajá. queremos y lo que queremos investigar, cómo lo queremos investigar y para qué lo estamos investigando y cómo es que esto es una investigación pertinente y sólida. Es decir, todavía estamos tratando de pulir la presentación del problema, el marco teórico, los objetivos, la metodología y la presentación del tema en sí. Antes de empezar ya a darle respuesta al objetivo específico, que es cuando ya comenzamos a operativizar, a utilizar las distintas herramientas que dijimos que vamos a utilizar en la metodología. ¿Sí? Entonces, esa es la presentación de los resultados. De acuerdo a cada trabajo, vamos a revisar de hasta dónde es alcanzable
y trae respuestas, como la mayoría son temas de revisión documental, de análisis, entonces eso sí lo podemos presentar como resultados. Y obviamente ya la sustentación ya implica que nos echen el cuento de manera oral. Lo que pasa es que ahí no hemos definido porque las 2 horas del último encuentro, que es el próximo 31 de mayo, estaría muy corto y no podría, y no nos daría el tiempo para que todos participen. Pero el tema de la grabación de los videos también hay una serie de peros que hemos tenido en, en los encuentros anteriores, es decir, eh, trata uno como siempre ser flexible con la valoración con ustedes para que la nota no los perjudique mucho, pero no termina siendo una sustentación, termina siendo más tipo una exposición, una lectura sobre algo. Ya una sustentación implica un dominio magistral del tema y obviamente cuentan el apoyo en herramientas como una presentación. Entonces, si lo optamos por sustentación en videos grabados, pues vamos a definir unos estándares de calidad en términos de que eso pueda acercarse a una sustentación. ¿Me hice entender? Profe, más o menos. Más o menos. Sí me gustaría que quede como claro el asunto porque, es decir, estamos siendo muy rigurosos en este tema del aprendizaje. Yo le entiendo bien. En cuanto a, a los avances, usted nos va haciendo unas valoraciones, unas observaciones, nosotros vamos Déjalo ahí, déjalo cumpliendo ahí con la el ocupando y el trabajo tiempo anterior. después. Ujú. Entrega final, hacemos una entrega final ya con todas las recomendaciones que usted, y en la presentación de resultados de investigación ya hay que hacer una exposición. Hay que igual en la entrega final creo que usted también nos habla de lo mismo, de que tenemos que hacer Exactamente. Claro, una, una cosa, la sustentación escrita, que es el documento final. el Pero documento final, sí. la Sí, sustentación oral es, bueno, explícame eso con tus palabras. Es decir, ahí es donde uno valida si existe o no dominio de la temática y de las diferentes herramientas utilizadas para en la presentación de resultados. en Ahí, la sustentación, en la entrega final. en la No, entrega final. No, no, sí, en la entrega final lo escrito está muy bien, pero sí. la sustentación oral, ya sea en video o en vivo, durante el encuentro, ahí es donde uno valora el dominio del tema. Ya es otra opción que tenemos. Y la más veraz, ¿no? Ese es un video. Puede ser un video. Creo que por términos de tiempos va a ser un video. Porque nuestro último encuentro es el 31, que de entrada ya... ustedes no tienen clase de 7 a 9 ese 31 de mayo, ¿verdad? No, ahí no. Espérese, profesor, vamos a revisar aquí el cronograma. Ayúdenme a confirmar porque le voy a solicitar a Reina la programación de ese encuentro. Solo Para con que... usted, profe. Ok, ese sábado nada más tienen clase conmigo. Sí, señor. Bueno, entonces ya les cuento. Si Reina me aprueba, la clase la tendríamos no de 9 a 11, sino de 7 a 9. De la mañana. Sí, señor. Sí, señor. Tú estás Vargas y Porque Torres. tenemos el 31 de mayo. El 31 de mayo. Sí, así es. Exacto. Bueno, muchachos, ¿cuál ha sido la dinámica de esta segunda revisión? Recuerden que el objetivo era comenzar a utilizar las diferentes herramientas de inteligencia artificial, ¿cierto? Además de ChatGPT, que otras podrían o tuvieron la oportunidad de cacharrear por ahí, de conocer cómo les sirvió. Eh, y lo segundo, pues también era dándole refuerzo, claridad, sobre todo darle una coherencia a los diferentes documentos, en especial en el fundamentación teórica y la contextualización del tema, así como la metodología, que fueron como los aspectos más débiles en términos generales de todos los documentos. Em, y en función de eso hicimos como esta segunda valoración. Los trabajos que ya están y los que faltan por entregar van a estar en la misma lógica. Hubo el elemento que yo les dije. Todos estos trabajos en su segunda versión iban a pasar por el detector de inteligencia artificial. Y en los trabajos que ya están cargados la retroalimentación, les adjunté
el reporte de detección de inteligencia artificial, del uso de inteligencia artificial en cada uno de los trabajos. Entonces, la mayoría, salvo uno que no he cargado todavía, estuvo por encima del componente humano que el de la inteligencia artificial. Pero sí hay unos trabajos que están del 80-85% de inteligencia artificial. No es plagio porque la inteligencia artificial no plagia, solo que no da derechos de autor y no es una construcción humana, sino una construcción de algoritmos. Entonces, cuando un documento te presenta un nivel de uso o de posible inteligencia artificial en mayor preponderancia que lo humano, de hecho, cualquier porcentaje, así sea 20-30% de IA, ya le quita rigurosidad al documento, porque separa el factor humano, es decir, no lo escribió una persona. No es el producto del discernimiento y del diálogo de los miembros del grupo, sino es el producto de insertarle un prompt a la inteligencia artificial y te arroja el comentario, te arroja el resultado. Entonces, ese se lo deja adjuntado. Y seguimos escudriñando en el tema de la coherencia. Entonces, algunos trabajos, no la mayoría, pero sí ven que no hubo un avance en esos trabajos, no hubo un avance significativo entre lo que les solicité en la primera. Aun cuando yo les dije, voy a tomar el ejemplo, la primera revisión y las que la he venido haciendo, pero sobre todo la primera, fue 100% apoyo de la inteligencia artificial. En este segundo, además de pasarlo por el detector, eh, he querido también que la inteligencia me ayude a validar la profundidad en las ideas, la profundidad en el abordaje del tema. Y también, como yo no soy experto en todos los temas que ustedes propusieron, porque digamos que esa es una de las em, debilidades cuando uno orienta este tipo de cursos de investigación, eh, puedo tener conocimientos aceptables de descentralización, de ordenamiento, de contratación estatal, del tema penitenciario, del tema de participación ciudadana, pero no puedo decirles que soy experto en todo eso. Entonces sería mentirles o que yo voy a sugerirles autores o documentos donde ustedes puedan profundizar en el abordaje de eso. Y para eso la inteligencia artificial sí es una herramienta útil. Entonces, dentro de los comentarios que les he compartido en el documento, les sugiero, con apoyo de la inteligencia artificial, algunos documentos de investigaciones o autores que sí han profundizado en el tema y les indico cómo es que pueden utilizar o lo que tienen que asociar, relacionar del problema en, que están investigando en el territorio y cómo la teoría debe ayudarlos a reforzar. ¿Sí? Sobre todo en la relación teórica, porque recuerden que la teoría es la que a ustedes le está dando el respaldo a las afirmaciones, a la problematización que están exponiendo. Salvi Daniel Lastravarela, se acaba de conectar. ¿Quién se conectó con ese nombre? Por favor, la persona que se conectó como Talvi Daniel Lastravarela, que se identifique si es estudiante del curso o si no, me veré en la penosa obligación de sacarlo de la clase. Bueno, no se identificó. Listo. ¿Quién ya hizo la lectura?
de la retroalimentación. Buenos días. Buenos días. ¿Alguien sabe quién se está conectando como Talvi? Que se identifique o la voy a sacar de la clase nuevamente. Ahí vi que escribió como buen día en el chat. Sí, pero no se identifica. Profesor, ese es mi nombre. ¿Y tú estás en el nombre de quién? ¿Y tú estás en esta clase? Sí, claro, eso me sale en el horario. Sé lo que estoy viendo porque me sale el nombre de una profesora. Sí, no. ¿En qué semestre vas tú? Segundo. No, esta clase es de octavo semestre. Vale, listo, profesor. Listo. Listo, gracias. Bueno, bueno, pregunto. ¿Quién ya revisó los comentarios? Profe, yo revisé el primero, el segundo no. No, no, Usted no ha hecho, pues. me refiero a los estudiantes que ya les hice la valoración de de este El segundo entregable. segundo entregable, claro. Nosotros todavía no nos lo ha hecho. Bueno, Profe, el primero ya lo calificó. El primero. No, no, hay uno, el tuyo todavía no, Daru. Todavía el tuyo no. Ok, Estaba sacando los informes de identificación de inteligencia artificial en los documentos. Hay otro tema que siguió estando pendiente, el uso de Mendeley, la referenciación con los operadores bibliográficos. No le dedicaron el tiempo. eh, y ahí voy a hacer la pregunta a la inversa. ¿Quién sí lo hizo y cómo le fue? ¿Quién sí lo hizo y cómo le fue? Profe, ¿me puedes repetir otra vez la pregunta? Es que ando un poquito mala la señal, que me está serenando acá. ¿Quién hizo el ejercicio del manejo de Mendeley? Ah, yo lo hice. ¿Cómo te Lo fue? instalé y todo. Me puso problema a la hora porque yo tengo el Word 2013. Entonces no me dejaba como conectarlo con el Mendeley. Pero lo último ya instalé el Word 2019 y ahí sí ya me dejó. Pero tengo una preguntita, porque a Sí, la hora yo de subir un PDF, me decía, ¿y qué error? ¿Por qué me muestra ese error? No entendí. no debería mostrarte error porque la biblioteca Mendeley te deja subir cualquier archivo en PDF. Y me mostraba error, no sé por qué. Al último no monté ese PDF, no pude montar. ¿Y de qué era el PDF? De un momentico y se lo muestro. Estás conectada de tu computador. Sí, señor. O sea, me deja montarlo al Mendeley, sí me deja montarlo. El problema ya es para pasarlo después a Word. Me mostraba un cosito y que error y que le faltaba bibliografía. No sé muy bien qué fue lo que pasó. Entonces no lo pude montar por eso. Pero fue lo único que me puso problema, porque los O sea, otros sí me el arreglé. documento sí lo tienes cargado en la biblioteca de Mendeley. Sí, no me dejaba era montarlo a Word. O Si quieres, comparte sea, pantalla ok, denme un momentito. para que identifiquemos y hacerte la retroalimentación respectiva.
Voy a hacer el llamado a lista rápidamente, muchachos. Carlos Ailán, Presente, profe. copiado. Sheila Aldana, Presente, profe. copiado. Dalia Alquerque, Presente, profe. bien. Dayana Alvarado, Angie Andrade, Presente, profe. copiado. Juan Carlos Ferrer, Barranco. Presente, profe. Profe, usted ya me llamó. Darwin, se llama. No, estoy alfabéticamente por apellido. Yanina Borges, Abadis Caballero, bueno, Abadis Profe, Abades Caballero aquí. Abades vale, Caballero. copiado. Leonela Castillo, Rosa de la Cruz, Presente. Andrea Spitia, Profe me pidió que le excusara que ya va, que le regale unos momentos para ingresar, que está en una cita médica con el niño. ok. Juliana Fontalvo, María Alejandra Maldonado, María Isabel Martínez, Olga, Presente, profe. ok. Olga Oliveros, Presente, profe. Laura Pavón, Álvaro Palacio, Dari con excusa, Camila Pardo, Yolaidis Pedroso, Agustín Pérez, Aldemar Potes, Presente, profe. Edwin Ríos, Carmen Riquete, Presente, profe. copiado. Junis Rivera, Darwinson, Presente, profesor. Presente. Rita Rodríguez, Presente, profe. copiado. Luis Carlos Torres, Denis Tres Palacios, Compañero Torre, profesor, él es topógrafo y está laborando. La verdad es que le queda, trabaja en el campo, en zona rural. ok. Denis Tres Ya, Palacios, Henry Vargas, presente, profesor. Nadia Villegas, Presente, profesor. William Vizcaíno Presente, profesor. y Estefanía Zambrano. Presente. Ya, listo. ¿Ya estás lista para compartir? Ya. Profe, te hago una pregunta. Espérate, y te comparto y ya te hago la pregunta. Dígame. Porque soy nueva en esto y no sé cómo. Bueno, voy a compartirles pantalla. Ujú. A ver si me deja. Ahí estás viendo mi pantalla. Todavía no se ha reflejado. Ahora sí. ¿Cuál es el documento en cuestión? No, pero ubícalo primero en la biblioteca de Mendeley. Muéstrame cuál es.
Marta Lucía Ospina Martínez. Uribe. Bueno, en los autores dice que son Uribe, Alejandro Gaviria y otras personas, año 2015. Ese no puede ser el título del documento. Cuando eso te lo muestra, tienes que validar, por ejemplo, los otros que están en blanco, tienes que rellenar esos campos antes de arrastrarlo desde el Word, porque si no la cita te va a salir incompleta. Ok, Entonces tú abres el documento, identifica cuál es el título y ahí te deja editarlo. Te deja ok. editarlo. ¿Oíste? Bueno, Y ahora, también ajá, donde dice ahora source, aquí ajá. porque no me aparecen los demás documentos y ya los tengo en Mendeley, mira que nada más me aparecen dos. No, dale a actualizar en la biblioteca. Donde dice reference citation setting, al lado hay como una glorietica ¿Viste? ahí. Ajá, Ujú. actualízala. Y me sigue apareciendo nada más dos. ¿Tú creaste alguna carpeta en Mendeley? No, Devuélvete, dale ahí donde dice all reference, que están todas las referencias. Ah, bueno, no has creado ninguna. porque yo me vi el video y el señor decía que le diera aquí y ahí lo Pero eso, subiera el PDF. o sea, nada más debería mostrarte, mira, es que solamente mm, tienes el mismo archivo repetido dos veces Ay, sí, ya lo vi. y puedes eliminar uno. No sé si es uno de los que está allá. Ok, entonces a los que no, estos me toca ponerle los datos que hacen falta. Pero entonces Sí. aquí no sé por qué no me salen los demás archivos, nada más me salen esos dos. O me tocaría hacer la Cerrar carpeta. la brecha y Marta Lucía Martínez. Cierra ¿Dónde estás? ¿Estás en el Mendeley local o el de la web? No, en el local yo lo descargué en mi Mm, computadora. Ok, bueno, es una cosa. Eh, Eso está bien, ciérrala, cierra Mendeley, vete al Word. Mira que tu archivo Word arriba te identifica que inicie sesión, no tienes el usuario activo, es decir, no tienes tu usuario institucional abierto. Ok, Cuando uno abre un documento en Word arriba te coloca ahí donde dice iniciar sesión, aquí. ahí, correcto, Me toca iniciar. Ok. por supuesto. Es que como tuve que instalar otra vez el Word porque en el Ajá, 2013 sí, no me sí, dejaba hacer nada, entonces no me percaté que me tocaba iniciar. ok, inicia con tu Sí. correo institucional. Ah, bueno, pues sí, muchas gracias. No, sigue, hazlo, para ver, hasta que lleguemos al final del asunto. ¿Oíste? Síguelo haciendo. Para que los demás también, porque yo creo que es que no lo han hecho, porque nadie dijo que ya lo había hecho, solamente tú, por ahora. Profe, porque va a decir que no. Pues yo dije por ahora. Ándale. No te acuerdas la contraseña. Vamos a ver si es este. Esto es importante porque eh, la corrección de los documentos es necesario antes de hacer la respectiva Ay, citación. ahí déjame Y la, compartir un momentico para ver si la sí, encuentro no bien. te preocupes, no te preocupes, puedes salirte y ahorita vuelves. ¿Cómo dejo compartir a De la todos gente? modos, si cuando lo logres, ya debería ser, cierras el Word y lo vuelves a abrir, que te debe de actualizar y sincronizarse correctamente Ok. con Entonces, el ven Mendeley. acá. Hágame el favor, explíqueme que no le entendí lo del comentario. Que no entendiste específicamente. Mire, me voy a compartir otra vez pantalla. No, pero dime qué parte, porque tengo el documento abierto Ah, acá. ok. Esta parte, que ampliar el marco teórico y normativo. Eso no lo entendí muy bien. Que no entendí. O sea, ¿a qué hace referencia cuando le ampliar el marco teórico y normativo? Es que tienes que tener más, no más autores, sino
una teoría mucho más amplia. Mira que yo te digo que si el texto hubiera incluido la primera cosa que omitiste y que puedes reforzar, el informe final de la misión de descentralización y otros estudios que se hayan hecho sobre la descentralización, es decir, otras investigaciones, sean libros o sean artículos sobre la descentralización que te permita a ti ampliar ese marco teórico. Y obviamente te ayuda en el tema contextual. Si eso hubiese pasado, hubiese podido analizar el impacto de las políticas nacionales en la capacidad que tienen los municipios para gestionar los servicios de salud. Pueden servir como factores reveladores útiles y poner a disposición las potencialidades y limitaciones para mejorar la gestión pública en Pelaya. Es decir, ya tú tienes claro, tú eres de allá, vives en carne propia los problemas de salud, ¿cierto? Y eso tiene unas razones, eso tiene unos por qué, y tiene unos factores detonantes. Y tú has planteado, y es cierto, que en la forma en cómo se ha venido descentralizando Colombia hay ciertas respuestas. Luego, dentro de esas formas de descentralización, ¿cuáles son esas que están explicando que el servicio en salud sea deficiente en términos de las capacidades que tiene la entidad territorial? Entonces tú te vas a encontrar con que la categorización de los municipios influye, la posibilidad de que el municipio pueda tener libertad para implementar políticas de mejoramiento en la salud o no tiene esa libertad. Eso te lo explica el modelo de descentralización. ¿En qué categoría está Pelaya? De acuerdo a la categorización municipal que va de 1 a 6. Si no estoy mal, debe ser sexta categoría, ¿cierto? Eso significa que los recursos que el gobierno central o la plata de la salud la destina el gobierno nacional. Pero como es un municipio de sexta categoría y no tiene autonomía para el manejo de esos recursos, las políticas de salud vienen de parte de la gobernación. Ahí hay un problema. ¿Cómo puede resolver el alcalde un problema de salud cuando no administra el recurso, cuando no puede implementar políticas? Eso no lo estás abordando, eso es ampliar el marco conceptual y contextual. Gracias, profesor, ya te entendí. Gracias. Y así sucesivamente. María Isabel, ¿cómo te fue a ti con el Mendeley? María Isabel, viste, ya te no fuiste, ya te no fuiste. Profe, no, es que el ah, computador se me pegó. em, ajá, pero cuéntanos, o sea, ¿hay algo en lo que te deba ayudar o lograste avanzar bien? Profe, qué pena si se escucha el eco, es que el otro no me deja. Sí, lo instalé, profe. Creo que bien. Bueno, tendrías que revisar el tema de los audios porque el eco no se escucha. ¿Quién lo intentó y murió en el intento? Aldemar. Profe, lo intenté, pero estoy intentando, no te preocupes, yo aquí con No Marisabel me está, está explicando. ajá. Estamos en grupo y ella me está explicando, no te preocupes. Henry, ¿cómo te ha ido a ti con el asunto? Yo estaba un poquito así, choro también el intento y está acelerado un poco. Y Voy porque a tratar de, de- de definir bien yo el creo, intento bien en la biblioteca. yo creo que
Profe, lo único que me pasó a mí fue que, no, o sea, no, bueno, no sé qué si el problema del espacio, que se Ajá. descargó, o sea, con 2 gigabytes, y creo que fue así, algo así, y no los 100 que da si estaba por medio de la institución. Algo así, Por eso, porque ajá, es que tienes que tener el paquete de Office original y ese lo puedes descargar, lo puedes instalar en tu computadora a través del correo institucional. ok, Pero eso yo se los comenté en la clase pasada. Oh, se están quitando puntos ustedes mismos. Ustedes mismos. No Ah, diga eso, profe. claro, porque si ustedes ya sabían, ese es como dice soldado avisado, muere en guerra, ¿verdad? he Luego, visto que algunos avisados y han caído. luego uno va a decir que fue culpa del profesor. Los documentos donde la inteligencia artificial arroja un alto contenido, casualmente son documentos bastante extensos. Hay una cosa cierta, aquí estamos haciendo un ejercicio de reflexión. Quiero que lo compartan conmigo. Más que compartir es que, hombre, creo que tengo varios argumentos para decirles tengo razón. Es decir, que no es un tema que estoy sometiendo a discusión porque tengo razón. La gran mayoría de ustedes no tiene hábito de lectura. La gran mayoría. Luego, si no tienen hábito de lectura, la capacidad para escribir tiende a ser un poco limitada. Si yo les pidiera en este momento que en los próximos 30 minutos de la clase escriba un ensayo de 1000 palabras, que es más o menos una hoja y media o 2 hojas, sobre el tema que están investigando, probablemente van a tener dificultades para elaborar un documento coherente y con una narrativa, un análisis, una reflexión, un contraste de perspectivas y unas conclusiones en ese tiempo. ¿O me estoy equivocando? Pregunto a ustedes. ¿Me equivoco? No, pero bueno, de cierta manera no, y de pronto no en todo tenga la. Yo soy una Profe, persona que me yo el gusta leer, documento lo leo. sí, Ok. a mí me gusta leer Demos la palabra. Termina Juan Carlos y ahora interviene Henry. listo, profe, gracias. No, decirle que en parte tiene razón, profe, de pronto, bueno, a mí me gusta leer bastante. Algo que de pronto se complica es el tiempo por el tema laboral. Eso Ujú. implica muchas cosas y de pronto es donde más le cuesta a uno. Y obviamente como con la IA uno tiene una herramienta de que sirve de guía, más no tampoco es que sea al 100%. A mí me gusta siempre tratar de adelantar las cosas a nuestra manera. En el De, caso que- de William y mi persona, nosotros de hemos que tu trabajado. idea, de que la idea esté reflejada. Sí, exacto. O sea, que es lo que yo quiero porque es lo que se supone que estamos trabajando nosotros. Y en nuestro municipio sucede algo que lo que está plasmado ahí es real y verídico. El porcentaje de participación ciudadana en el tema, por ejemplo, esto que está ahorita que se está peleando el tema de la consulta y todo lo demás referente a eso, es muy nulo. Así que un 10%, como lo dice el proyecto de investigación, es lo que se aplica y cuidado yo diría que es hasta menos, basado hasta en mismas, nosotros hicimos la referencia sobre el DANE y todo lo demás. Son Ujú, documentos que hemos leído y que tenemos base para, de pronto, para soportarlo. ujú. Eso es correcto. Digamos que tú reconoces cierta potencialidad al momento de ya tener un hábito. Y reconoces la debilidad en destinar un tiempo para juiciosamente escribir y evaluarte. Es decir, si yo le Es preguntara, correcto, si profe. usted vuelve a leer lo que me está presentando, seguramente van a encontrar un margen de ajuste bastante interesante. Entonces, eso es importante que lo hagan. Ahora sí, Henry.
Referencia propia a lo que usted manifiesta, sí, de pronto alguna, y lo que decía el compañero, algunas cuestiones laborales, pues permiten, lo limitan, pero no es la justificación. Pero sí me acostumbro a la referencia y tratar de leer los documentos cuanto a que me ayuden a reorganizar mejor los documentos, no tanto, sino mi compañero también. Claro, este es un trabajo en grupo, pero que algunos tenemos que hacemos un esfuercito más que los otros, pero en verdad sí existe eso. A veces, eh, es más, las valoraciones que usted hace, uno tiene que en detalles analizarla y compararla con el documento al cual usted hizo referencia, al cual uno le cargó. Y hay que leerlo y irlo releerlo, resaltando, porque es que también uno, todo no se lo puede dejar a la inteligencia artificial. Pienso que si no puede, era fácil. ¿No? También leer el documento, la valoración que hace usted y el documento tal, y el documento que ya uno organizó, en este caso que le cargamos, y que no ha sido calificado, pero hay que leerlo, analizarlo otra vez, y esperando que usted le haga la valoración para ver qué usted hay que hacer, ¿no? Lógicamente, que ese documento en cuanto a esto tan complejo como es la contaminación ambiental en nuestro municipio por el vertimiento de mercurio en la minería, que es, en este caso San Martín de Loja, es muy amplio, es una investigación bastante, un problema bastante amplio que involucra en el caso de la contaminación del agua y el aire. Entonces, profe, no, sí, a veces de pronto sí, no, pero sí acostumbro a tratar del documento, de leerlo y revisarlo y tratar de ajustarlo a la petición o la solicitud del profesor. Obviamente, a ver cómo se construye un documento final que llene las expectativas, pues tanto para uno y que sea un documento que inclusive sirva para el municipio mismo como referente. Esa es la idea en ese proceso de investigación. Por ejemplo, hay un tema en la investigación que siempre tiene que dar crédito. Esa es la esencia de la citación en la investigación para uno no meterse en líos con los derechos de autor ni con las ideas de otros investigadores. Yo les he pedido en la mayoría de los trabajos que puedan ampliar el tema contextual de otras investigaciones similares a las de ustedes en cualquier otra parte del territorio nacional, incluso que traigan experiencias de fuera de Colombia, ¿sí? De fuera de Colombia para ayudar en ese contexto, orientar, para mirar qué aspectos en términos de indicadores, de mecanismos, de herramientas que se han utilizado que yo pueda también utilizar o tener como punto de partida para mi trabajo de investigación. Entonces, de una vez aquí, Henry, con el grupo de ustedes, aunque ya les hice el análisis, pero hay unas afirmaciones. Por ejemplo, dice, por ejemplo, un estudio realizado en el 2020 reveló que las concentraciones de mercurio en el aire en las zonas mineras de San Martín de Loba oscilaron entre el 133, 163,7 y 40,55. Eso es nanogramos, ¿no? En áreas donde se realizaba la quema de amalgama, las concentraciones alcanzaron 40,455, niveles que superaban ampliamente los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Entonces la cuestión aquí es, ¿cuál es ese estudio que ustedes no están citando? Es decir, ¿dónde está la cita y la referencia de ese estudio? Esa está en la presentación acá en Problema Central. Sí, es en esa parte, estoy leyendo la parte del problema central en la descripción. Problema Central. Sí, la narrativa está súper bien. Pero nosotros hablamos de la Organización Mundial de la Salud. Todos Sí, tienen. pero la Organización Mundial de la Salud la involucran en la medida en que ya ella estableció unos parámetros. Y la investigación que ustedes están citando, la que están mencionando, pero no la están citando, eh, Sí, tuvo en cuenta esos parámetros para poder afirmar para decir está por debajo, está por encima de los parámetros. ¿Sí? ahí no Ahora, hizo, ahí no hizo falta la referencia.
base a qué documento fue que nos apoyamos ahí. Claramente, eso es lo que les estoy pidiendo. Ahí no está O sea que ese es por tomar un ejemplo. un O sea, ejemplo, sí, pero más adelante sí hacemos, lo que pasa es que se nos pasó, pero adelante sí hacemos referencia a algunos aparte. Sí, por ejemplo, si yo voy a pasar, por ejemplo, esos tres párrafos del planteamiento del problema o la identificación de inteligencia artificial, me arroja un porcentaje de que el 24% es construcción humana y el 76% es de posible inteligencia artificial. Te- A mí como docente eso es lo que me indica que si la cita está ausente, entonces ese posible IA es bastante posible y prácticamente real. Ahora, aunque ustedes tienen una serie es decir, uno trata de entender la validez del documento, voy a buscar, me imagino que debe estar en la referencia, ese estudio. Em, Hay uno que dice metales pesados en suelos bajo influencia de la minería aurífera en el departamento de Antioquia, Bolívar y Chocó. Ese es del 2022, no puede ser ese. Roche Román, ese impacto de la minería, no sé cuánto lo sé. Uy, Pero solo dentro de la referencia no veo ninguna del 2020. Veo en la publicación Rocha Román, el impacto de la minería del oro asociado a la contaminación por mercurio, pero es de 2018. No me coincide la fecha que mencionan con la referencia. es el 2022, ya no hay Vázquez, ¿no? Metales pesados, es el 2022. Metales pesados, solo el departamento de Bolívar y Chocó. Bueno, son algunos ejemplos. Ya lo revisarán cuando le cargue el documento. Sí, Eh, para hacer el ajuste ahí referente a eso, a ya la ustedes. referencia. Yo Ok. prefiero, se los digo aquí, yo prefiero, es más una solicitud que les hago. Prefiero un documento de 5 páginas, de 7 páginas, pero sea construcción propia que un documento de 22, 25 páginas. Porque a mí lo que me interesa es que ustedes puedan dominar el ejercicio y la técnica de investigación. Eh, Normalmente, digamos, como uno crece en un contexto que es muy conversacional, sobre todo Henry, Carlos y demás acá que han tenido la experiencia de conversar mucho con las comunidades, ¿verdad? De hacer un análisis de los años sobre los problemas del territorio y a veces uno cree que tiene un excelente o un dominio completo del problema que uno está tratando. Es una idea que donde las personas normalmente caemos. No es algo así como no la sabemos todas, sino que yo siento que sobre ese tema tengo dominio, puedo hablar, puedo opinar. Claro, la opinión es algo valioso porque es un punto de vista, pero cuando yo estoy en el rol de investigar, es decir, que yo me comprometo a profundizar en el tema, yo no me puedo quedar únicamente con mi punto de vista. Yo parto de mi opinión y cuando empiezo a investigar me separo. Es decir, voy a tratar de quitar los prejuicios que ya yo tengo sobre el tema y voy a permitir que otros puntos de vista se asienten sobre la mesa para después comenzar un proceso de análisis, de ponderar las diferentes, no solo opiniones, sino hechos comprobados sobre el tema, en el mismo territorio o en otros territorios con características similares, ¿sí? Para entonces yo poder tener un abordaje, es decir, una noción, un conocimiento más completo del tema, ¿sí? Más completo del tema. Entonces, pongo el ejemplo de ustedes, Henry, que andan con el tema de la creación del nuevo departamento Sur Caribe. Me imagino que en los diálogos, cuando nace la idea, cuando ustedes arrancan, no hay
ni un 0,1% de duda de que el proyecto no sea pertinente. Para ustedes tiene toda la pertinencia del mundo, ¿cierto? Pero Sí, es muy profe. probable que en el proceso de diálogo, de discernimiento y de discusión, cuando entran otros actores institucionales con un análisis técnico un poco más riguroso frente a posibles externalidades, seguramente ya no hay, ya la pertinencia puede que tenga una disminución en ese porcentaje. Más allá de las posturas políticas, más allá de las posturas políticas, porque está esa reflexión. Si la evidencia empírica, y tal vez, no me he leído el documento técnico que sustenta la creación, la fundamentación técnica de la pertinencia en el territorio es válida, es decir, permite entender por qué estas zonas de los sures tienen estas problemáticas que no son distintas, por ejemplo, a municipios o conjunto de municipios que están más cerca a ciudades capitales. Porque es que ahí donde la discusión se vuelve más interesante, cuando uno comienza a revisar evidencia. Es cierto que, por ejemplo, en términos de salud, hay una mezcolanza, tema de educación. Yo soy del Magdalena, pero voy al hospital, al servicio de salud de Bolívar, o soy de Bolívar y voy al tema del Cesar. Es decir, territorialmente ahí hay unas cuestiones que no tienen una lógica definida. Pero uno puede decir que crear un nuevo departamento es la solución para resolver los problemas de salud, de pobreza, de bajo desarrollo de ese territorio. Comienza uno vamos a analizarlo con lupa, porque es que el resto de la Colombia no es distinta fuera de las ciudades capitales, fuera del Pentágono de Oro, es decir, del triángulo que encierra Cali, Medellín, Bogotá, Santander y Barranquilla. De resto, las características del territorio son relativamente similares. Sí, sí me hago entender, Henry, que tienes Profesor, un bueno, conocimiento profundo del tema. yo lo estoy escuchando y ahora pues pronto le hago alguna reflexión, alguna consideración a eso. Yo lo estoy escuchando. Entonces, es que a eso me refiero. Es decir, cuando nace la idea, cuando nace de tu perspectiva, no hay un solo argumento objetivo que te permita dudar de la pertinencia de la iniciativa. Pero cuando pones el tema ya en un contexto nacional, institucional, entran otros factores a tener que considerarse en el tema. O sea, separando las posiciones políticas, ¿sí? Separando eso, objetivamente. ¿Ha habido algún cambio o has podido enriquecer tu postura frente al tema? Te pregunto. Profe, referencia a lo que usted dice, la pertinencia es bien clara. Eso desde que arrancamos con la cuestión, pues la pertinencia la tenemos clara, los sures, los que participamos en eso y la comunidad que participa en las diferentes socializaciones que se hicieron, se siguen haciendo, a pesar de que ha encontrado una barrera, un muro, una muralla gigante cuanto a lo que Ujú, tiene que ver con la voluntad política ujú, que hace referencia. Y ese, no vayamos lejos, la misma consulta popular que propuso el señor presidente, también ha encontrado un muro grande cuanto a la cuestión del legislativo. Nosotros ni siquiera, cuando llegamos a la comisión primera, y ahí no ha pasado, que hay muchos intereses, hay muchas cosas, ujú, bueno, la cuestión política. Sabemos que eso es así, sabemos que eso es una lucha persistente, que hay que seguir insistiendo hasta donde se pueda, donde se permita las fuerzas, porque la tenemos clara. Y en cuanto a lo que usted manifiesta, vuelve y me haga la pregunta, recuérdeme un poquito otra vez para
para poder ver si le tengo la respuesta Es más o decir, menos. te pregunto en tu posición de investigador, Ujú. porque involucrarte en esta iniciativa te pone en el papel de investigador. Indudablemente, sí, Entonces, claro. esto se enmarca en una coyuntura de país que tiene que ver directamente con el proceso de descentralización. Sí, es entretenido y el reordenamiento territorial. Sí, entonces, la solución que ustedes plantean, la conformación de un nuevo departamento, va a resolver las problemáticas de estas comunidades. Profe, indudablemente, no, sí se van a resolver algunas, no, pues, no de tajo, pero sí por lo menos. Nosotros una de las debilidades que tenemos dentro del contexto de, con referencia, en el caso del sur de Bolívar, es la distancia nosotros de las cabeceras de nuestras capitales. Es yo creo que usted conoce, no sé si hasta dónde conoce, y usted puede ver que el municipio de Cartagallo está casi a 24 horas de Cartagena, en donde, bueno, resolver un problema de salud, bueno, lo resuelven en Bucaramanga, lo resuelven en Barranca Bermeja, lo resuelven, eh, bueno, por ahí más cerca, y el caso de nosotros acá, pues, Huachica, el Banco Magdalena, Huachica, cuando es una cuestión de urgencia, pero lo que tiene que ver en lo político administrativo también, que es otra debilidad, es, pues, es una, puede decir, como algo que que nos entristece en el sentido de que a veces va una persona a Cartagena a hacer una diligencia y se encuentra con que perdió el viaje, un viaje que vale casi 400.000 pesos promedio de ida y venida. Ujú. Entonces, son situaciones que, que eh, imposibilita, es decir, como que le llena de falsas expectativas a la gente en el sentido de que pierde su tiempo y a veces ni hasta pereza toca de ir allá, porque los municipios poco resuelven. Y Ujú. hay situaciones que tienen que ver con el nivel central y el nivel departamental. Entonces, vemos situaciones en cuanto a la salud. Eso es un proceso, definitivamente, y lo político administrativo. Y en cuanto a lo político y a lo que tiene que ver con la participación y en las oportunidades, cuanto a lo que tiene que ver en lo político, en el sentido del tener espacio, ser protagonista en los entes políticos y administrativos en cuanto a lo que tienen que ver con lo legislativo a nivel departamental y nacional. Vemos que los diputados, casi todos son de Manangué hacia allá. Muy difícil que tengámoslo en el sur la oportunidad, porque también los centros poblados, que las potencias, es decir, la mayor votación está en algunos centros como Manangué, que el mismo Cartagena. Entonces, aunque nosotros sí tenemos, hay una población de votantes importantísima, pero que sí encontramos mucha dificultad en cuanto a tener esa oportunidad, en cuanto a eso, a tener espacio sobre eso. Eso que ahí en contexto, en un departamento más equidistante, en este Ujú. caso, a Ujú. su capital, puede tener la oportunidad y el espacio para que tengamos protagonistas en esa parte, en cuanto a Cámara, Senado y eso, en cuanto a lo que tiene que ver con ese contexto. Y en cuanto a la pobreza no, y al desarrollo, pues indudablemente la expectativa es que se desarrolle en el sentido de que la riqueza que se produce en nuestro sur de Bolívar, en el caso específico, también ingrese para que se revierta eso en las comunidades nuestras, en todo lo que tiene que ver con una falencia y una debilidad grande, que no es fortaleza, es una debilidad que es
que es el sistema vial. No tenemos nosotros. Todo se Ujú. hace por el agua y entonces en el agua todo es costoso. Ajá, Entonces tenemos toda una serie de dificultades que no nos permite que se desarrolle, aunque haya riqueza. exacto. Riqueza. Inclusive hay gente que explota el oro y hay gente que lo denuncia en Medellín. ¿Vale? Póngase a pensar en Antioquia. Lo denuncian en Medellín y esa, como hay negocios dentro de las alcaldías, algunas alcaldías, que permiten eso, esas regalías se van a reflejar en Antioquia, por decir un ejemplo, es un experto en eso. Entonces Ujú. hay una serie de cuestiones que no nos permite que nosotros se controle eso, porque el departamento de Bolívar, por lo extenso y largo que es un departamento, y yo creo que el Cesar tampoco es la excepción, porque se refleja también, lógicamente, con diferencia a nosotros estamos más, somos más vulnerables, tenemos mayor vulnerabilidad en esa parte. Eso es lo que nosotros, pues, uno como miembro, como habitante de estas comunidades acá en el sur de Bolívar, puede observar y eso nos ha hecho que pues si insistamos a ver hasta dónde es posible de que creándose un nuevo ente territorial podamos minimizar esas problemáticas. Y Porque eso es más o menos. yo te pregunto, Henry, ahí para cerrar el tema. Si nosotros estamos actualmente en una discusión de país de redefinir la forma en cómo la descentralización se ha venido llevando a cabo, y hay varios trabajos de ustedes que lo están abordando, y tú has venido como siendo un investigador sobre los asuntos del ordenamiento territorial. ¿Por qué no te fuiste por la línea de lo que propone la misión en términos de el ordenamiento del territorio? ¿Cómo esta nueva visión de país? Porque es que el asunto es que hacia allá es donde va la discusión de decisiones del país. Ya hay un enfoque, un análisis sobre el ordenamiento del territorio. No sé en qué medida eso está afín a lo que tú has venido encontrando, pero ¿por qué no te orientaste un poco a mirar cómo esta iniciativa se enmarca o es una respuesta o si realmente está por otra vía a lo que el país en sus decisiones está impulsando? No sé si chequeaste el apartado de la misión donde aborda el tema del territorio, que dentro de la propuesta es establecer una nueva forma de categorización territorial. Sí, sí, en cuanto al ordenamiento, es que la ley de ¿Ah? ordenamiento territorial prácticamente es casi que una utopía, por decirlo así. Sí, y así lo Se reconoce la crea la misión. ley, se crea la norma, pero a veces tiene algunas, fíjese que aún no está reglamentada la ley como tal, o se encuentran falencias en cuanto a la ley, en donde no se sabe si se puede hacer a través de una consulta o es por un acto legislativo para la cuestión del ordenamiento territorial. Todavía y que ahora es el Ministerio del Interior a través de su oficina de ordenamiento territorial a donde le quieren dar esa responsabilidad para organizar esa norma, ese artículo en donde no aparece reglamentado como tal la creación de un nuevo ente territorial en lo que tiene que ver con el departamento, porque lo municipal ya está hecho. Inclusive lo Ujú. ampliaron, antes era de 14.000 habitantes, ahora ya pasó a 24.000 y de acuerdo a los ingresos, ¿cuántos? 5.000, 10.000 ingresos propios, recursos propios proyectados, bueno, proyección, pero lo hay, existe, en el departamento no lo hay. Entonces se vio la posibilidad de que puede ser mediante un acto legislativo, no podía haber más. Pero fíjese que le dan una responsabilidad a la Federación de Departamentos para que ayude a reglamentar eso. Es decir, es poner al diablo a cuidar las almas. Eso inclusive nosotros lo veíamos, es decir, darle a la federación, que seguro que uno va a encontrar barreras ahí porque indudablemente nadie quiere que se le vaya el hijo. Nadie quiere que se le vaya el hijo. Y ellos le van a dar esa responsabilidad. Una de esas responsabilidades que ellos
ayuden a reorganizar, a organizar ese artículo. Entonces, la otra opción que nos dieron es que a través de una consulta, también con un número de firmas y todo, esa sería cosa lo que puede suceder a nivel nacional con cuanto a lo que tiene que ver con la consulta esa popular de la reforma. Entonces, ahí entraría, mientras eso no se reglamente, tenemos que ver es decir, tiene debilidad en la ley de ordenamiento territorial, no está clara en esa parte, en ese componente Sí, de sí, la creación sí, del nuevo. sí, Yo creo que usted conoce eso. sí. Creo que es el artículo Ok. 23, algo así. Igual hay rutas, porque digamos dentro de la misma ley, unas que han funcionado, no he visto el impacto pero las diferentes asociaciones de municipios en ciertos territorios han permitido jalonar proyectos de alcance supramunicipal. Porque, digamos, ¿cuántas las distancias entre los municipios periféricos de la nueva propuesta? Entre Promedio uno y otro. 80 kilómetros. Promedio 80 kilómetros. Y, o- Cerca, relativamente, media hora, 45 no, minutos. sí, pero 80 kilómetros, es decir, eso es lo más, pero ¿cuáles son los municipios más distantes? El más distante ahí, que yo no lo veo, podía ser Cantagallo un poquito. Cantagallo. Cantagallo, porque es que si nosotros cogemos de Pailita hacia acá, Pailita está inmediato a Huachica, por decir, a su cabecera, la posibilidad. San Martín de Loba, nosotros estamos a unos 40 minutos, 45 minutos, Ajá, que sería Alto de Rosario por la parte de Bolívar, que sería el ¿cuánto, más distante. cuánto hay de Cantagallo a Pailita? Y el Banco Magdalena, que está a 35 minutos Ujú. del Banco Magdalena a Huachicas. No, yo sí, Un esa momentico, zona sí sé que 40 está minutos. relativamente cerca, pero por ejemplo, Cantagallo, ¿cuánto está de Pailita? ¿Cómo quedaría? Huachicas sería. O de Huachicas, Aguachica, pues que sería la propuesta de capital. podía ser Cantagallo, estaría más o menos no es que tampoco la diferencia, una hora y media, una hora y Oye, media, sí, porque si se viene por vía carretera, de ahí a Puerto Wilche o cruza ahí eso es ya que están ahí en Aguachí. Puerto Wilche, San Alberto, Sabana de Torres, pues, salen ahí cerca. Es decir, que uno puede pensar que sur se viene por Gamarra, ujú. lo ferry y eso. Pero si ya se adecuan puentes o lo tienen proyectado, ya hay un puente, por lo menos que ya existe hace rato, que es el de allá de Yondó, que se proyecta un puente en Regidor, un vía a Guaranda, y otro en Ujú. Atilloloa, Barrancoloa. Esos puentes le dan vida al sur de Bolívar y lo posibilitan de que todavía queden más cerca, queden más inmediatos a una futura cabecera municipal, como sería el caso hoy. Aún más, inclusive con las que están actuales, pero por mucho que se reduzca el tiempo, todavía está distante, a 4, 5 horas, 6 horas, Pero aún así. digamos, la comunicación por carretera no está tan fácil, ¿no? Se está trabajando sobre eso. Se viene una vía de Cantagallo que viene a morir a Tío Loba, Barranco Loba, y está una que se está haciendo de Regidor de Río Viejo a Puerto Pajón frente a Guaranda. Ya ese viene siendo ya Sucre, que también hace parte de Bolívar allá. Allá está San Jacinto del Cauca, Bolívar y Achí. Pero eso queda enfrente de Guaranda. Que también se habla de un puente allá para comunicarse con usted con Montería en tiempo inmediato. Montería, que sería para llegar hasta allá. O sea, si se Oye, hacen esas vías, indudablemente se desembotella ese sur de Bolívar, queda, quizás son dos troncales, serían dos vías troncales que hacen necesario. Y eso es eso es una lucha de hace muchos años. sí, pero es que, Eso está plasmado desde la marcha del 85 del campesinado hacia Cartagena, cuando se tomó el campesinado de Cartagena, nosotros lo plasmaron ahí. El campesinado en su momento, en la sabiduría que ellos, en su sabiduría,
ellos lo plasmaron y lo solicitaron y lo exigieron dentro del pliego de peticiones y ahí quedó, y ahí está. Fíjese, eso tiene del 85 hasta la fecha, pero Sí, que eso nunca lo había removido. yo lo coloco porque si yo fuese de Cantagallo, eh, hay una relación directa o hay esas funcionalidades, esas interrelaciones más marcadas con Barranca Bermeja, ¿no? Sí, indudablemente, pero no está de Aguachica no está re lejos, como decir, pues de Barranca Bermeja puede estar en Chalupa. Bueno, en la Chalupa en 20 minutos, por ahí en 25 minutos, 30 minutos, Sí, más o menos. en Johnson, ¿no? En Vía Chalupa. Ese que le dice uno voladora allá en Arauca, y acá en Chalupa. Ok, ok. Bueno, sí, Poquísimo. entiendo que hay algunas discusiones de carácter territorial para algunos puntos en específico, ¿no? Para unos en específico, no todos. Pero bueno, digamos que parte de la discusión, mire lo que llevaría a nosotros si fuésemos compañeros de grupo discutir, el abordar un problema. Sí, Es decir, profe, indudablemente. naturalmente estimula un diálogo, coloca muchos puntos sobre la mesa. Entonces, eso es lo que yo estoy tratando de mostrarles en el documento, en el objetivo de ahora, que es ampliar el marco teórico y sobre todo la relación. ¿Cuál es la relación que estas teorías, estos autores tienen con el problema territorial que ustedes están abordando? Es decir, cómo es que lo ayuda, cómo es que ayudan a entender. Porque es que nadie ha hecho estudios, ¿verdad?, sobre ese problema en el territorio. Es decir, ustedes son los interesados ahora porque quieren estudiar el problema. Falborda, profe. Falborda es uno. Ah, bueno, sí, no, obviamente Falborda tiene unos estudios, pero por ejemplo, en términos de lo tuyo, que es la contaminación ambiental, que fue que por eso te hice la pregunta. O sea, yo te veo más tirado, con más potencialidades a investigar sobre el ordenamiento del territorio que estrategias de la administración pública sobre la contaminación ambiental. Tienes dominio del tema, pero tu potencialidad podría aprovecharse más por el tema del ordenamiento, donde ya sí tienes una investigación mucho más profunda. Ahora, en tema de contaminación ambiental, hay una serie de terminología que probablemente no domines tú, o no sé si de pronto tu compañero es el experto en el tema, pero siendo topógrafo no lo veo tampoco como tan claro en esa relación. No, ahí pues el tema es más mío, puesto que San Martín de Loa es un municipio minero Ujú, y esa problemática es latente y visible en nuestro municipio desde hace mucho rato. claro. Y que yo sé que el documento, que en la oportunidad Dios permita que lo vamos a organizar y lo tenemos organizando, va a ser como un documento de referencia para el mismo municipio en lo que tiene que ver, porque inclusive hay una oficina de medio ambiente, y hay una ingeniera ambiental, también hay una oficina especializada para ti, lo que tiene para de mina, una ingeniera de mina, Ujú, para una oficina de mina, de la Secretaría de Mina. Entonces, en San Martín, profe, indudablemente, inclusive ha habido muertes, porque hay gente que ha fallecido por leucemia, y de ujú, acuerdo a los estudios, ujú. ha sido por la manipulación del mercurio, Sí, eso sí, es sí. permitido. Eso ha sido una de las causas que algunos, y que de pronto a veces hay gente que ha fallecido y porque no se murió y lo enterraron y listo. No, algunos, Pre- hay pregu- algunos. Les pregunto a ustedes, que sirva de ejemplo, digamos, en la focalización en este estudio para la reflexión en los demás trabajos. El abordaje de este tema hasta este punto de la contaminación ambiental por el tema de la explotación de oro en San Martín de Loba, por el uso excesivo de mercurio, todas las externalidades que tiene, eso se ha documentado bastante. Es decir, el problema está bien documentado. De eso sí, soy consciente que está bien documentado. Obviamente, al trabajo a ustedes les falta reforzar, pero sé que en Colombia se ha documentado muy bien ese problema. Ha habido procesos exitosos en Colombia sobre estrategias desde la administración pública para reducir
a niveles mínimamente aceptados? ¿Han Aló, identificado eso? ¿Identificaron que haya existido o que han existido estrategias exitosas en Colombia sobre la reducción significativa de los niveles de contaminación? Muy poco, eso es muy poco. Es decir, Sí, ha habido de pronto, pero nosotros por el proceso, por la informalidad que hay también sí, presente, sí, en el municipio hay unas empresas que minera, la cabecera hay una, dos, que el manejo de los residuos lo están tratando como empresa. Y conoce uno un caso de Cantagallo como una mina que hay hacia arriba, de allá en Santa Rosa, que tiene toda una estructura del manejo de la minería. ajá, Pero ahí está el problema está es en la informalidad, en ok. el minero artesano, en cuanto a lo que tiene que ver con eso. Listo, listo. Y, El, y, el y ahí, documento de ustedes, su trabajo tiene que dar esa respuesta. Es decir, tiene que responder a qué estrategia exitosa, es decir, la identificación debe a ustedes decirles si las hay o no las hay y dónde las hay y cómo fue que funcionaron, cómo fue que fueron exitosas. Pero es decir, ya hay un aprendizaje que yo entonces lo que voy a evaluar a partir de las características y la dinámica en San Martín, si pueden funcionar o no, si la puede la alcaldía asumir, si le tiene que ahí meterse la gobernación o en su defecto los diferentes ministerios que están involucrados en el tema son los que tienen que también sumarse a la iniciativa. Determinar más o menos cuál es el nivel de participación en la actividad entre la formalidad y la informalidad, es decir, cómo está esa proporción porque si lo formal está respondiendo a los estándares internacionales en términos de esto y lo que lo está disparando, como dices tú, es la informalidad, entonces yo reviso, ¿la estrategia exitosa que existe fue de la mano de la informalidad o de la mano de las empresas formales? Fue de las empresas formales lo que están haciendo legalmente, entonces significa que esa estrategia no me va a servir acá porque aquí el problema lo tengo es con la informalidad. Entonces, ¿en qué parte del mundo ha habido una estrategia exitosa por parte de los diferentes estados o gobiernos en esos países para abordar el tema de la minería ilegal y las externalidades negativas que por contaminación están estableciendo? Es decir, ahí es donde tiene que centrarse el documento, a dar respuesta a eso, para que la utilidad de ok, su investigación le diga, señor alcalde, señor gobernador, investigué esto, me centré en este estudio. Todo lo que ustedes han propuesto, han dicho, eso no sirve para nada. Resulta que en Brasil, en Bolivia, que tenemos sí, en características otros países, similares, exactamente. Allá tenían un problema también con la experiencias, informalidad, porque la explotación de oro estaba generando las mismas externalidades negativas que aquí en San Martín, y allá tanto las provincias como el gobierno central se involucraron y trabajaron con las comunidades así, así. Esta es la estrategia, que trayéndola al plano colombiano y el contexto de aquí de Bolívar, puede funcionar teniendo en cuenta esto. Y aquí está el documento de política pública. Esa es minimizar. la utilidad de la investigación en la administración pública. eh, Es decir, es- los trabajos deben dar ese tipo de respuesta dependiendo del problema que cada uno está abordando. Así es, profesor. Indudablemente, demostrar que Profe, sí bueno, se puede. Bueno, Listo. profe, buenos días. Carlos Alberto, buenos días. Profe, sí, nosotros, lo que respecto a la pregunta que se aborda ahí y la que usted también hace, sentimos o pensamos que esto es una tarea que se está perdiendo porque lastimosamente esto de la minería está ligado mucho a los grupos armados y podemos ver cómo el crecimiento de estos grupos se ha expandido y se ha abierto y que esa tarea de pronto que hace el gobierno que hace el ejército, a veces incluso de meterse a esos sitios y reventar las maquinarias y hacerlo de pronto en eso avanza un poco. Pero nosotros observamos que en la zona, esa zona, yo no había tenido la oportunidad de visitarla o de estar en eso y bueno, hace como un mes, pero vemos que el incremento de esa minería artesanal sigue creciendo en esa zona del sur de Bolívar. Ujú.
Entonces, no sé si es tema de política, también del Estado, de cómo está abordando esa seguridad en esos territorios. Pero la pregunta sí sentimos que se está cada día más expandiendo ese tema de la minería y por lo tanto eso está generando en esas comunidades unas inseguridades que eso trae de todo, porque lastimosamente donde están las minas, esos crecimientos a veces son crecimientos que no le producen desarrollo, le traen más miseria a las comunidades. Entonces, sí es la pregunta, sí sentimos que eso el Estado está perdiendo la tarea que tiene que realizar de brindarle seguridad y sobre todo la confianza a sus habitantes. De acuerdo, de acuerdo. Esto indirectamente nos lleva a que nuestro ser político entre a valorar los diferentes mecanismos que el Estado pone a disposición o está implementando frente a los problemas. Cualquier problema en territorio en Colombia tiene tanto de largo como de ancho, y ahí es donde uno como investigador tiene que ser muy cuidadoso desde qué perspectiva va a analizar el problema y sobre todo no dejar ningún factor o variable por fuera, porque es que aquí los actores, los diferentes actores, los estatales, los no estatales, los legales, los no legales, tienen un papel en el problema. Y dejar a algún actor por fuera significa que ya de entrada yo estoy viendo desde una forma miope el problema. Es decir, cualquier alternativa de solución que derive de ello va a estar fuera de contexto. Con el solo hecho de haber dejado por fuera un actor relevante y participante en el tema, a menos que yo lo considere y a propósito diga que lo estoy dejando por fuera por esto, y entonces esa consideración metodológica yo la voy a tener presente al momento de abordar la alternativa de solución. Es decir, que es un problema, es una alternativa consciente de algún margen de error y eso yo lo documento. Es una vaina Entonces, estructural. Ya, eh, eh, profe, eso sí es verdad. En cuanto a lo que tiene que ver en lo que dice el compañero, eso es presencia, eso es indudable. Los sí, actores sí, en la sí, parte sí. Por actores eso de de los por eso te irregulares, decía, por eso te decía, margen de la ley. el hecho de que una estrategia ha sido exitosa, por ejemplo, en el Chocó, no significa que lo va a hacer acá. Porque yo tengo que ponderar la dinámica, yo tengo que conocer cuál fue la dinámica del Chocó donde esa estrategia fue exitosa y cuál es la dinámica acá, para saber cómo esa estrategia me puede servir de punta de lanza, pero necesito una adaptación y una adaptación que responda a las características y la dinámica del territorio, ¿cierto? A ello. Entonces, en Colombia es una escuela, es un problema que es fascinante para estudiarlo, porque hay casos de éxitos en diferentes partes del territorio con características distintas que sirven como punta de lanza para abordarlo en otras partes. Entonces nosotros estamos ubicados en un cinturón de Colombia que es la periferia, es la Colombia excluida, es la Colombia donde la descentralización ha mostrado su faceta más compleja y difícil de su materialización, pero no significa que en todo el territorio no funcione, no haya funcionado. Entonces, yo tengo que partir desde el análisis de entender esas dos dinámicas, ¿sí? De la Colombia que relativamente sí funciona y la que pues, sencillamente está en una fase fallida históricamente. Por eso la relevancia del contexto histórico. Cuando yo estoy abordando el problema, yo tengo que hacer una contextualización geográfica e histórica. Porque recuerda aquí el caso del trabajo de Estefanía Yanchi, estudiar las brechas de salud en el marco del plan de desarrollo en Pelaya. Claramente la descentralización tiene que jugar un papel, perdón, importante en el asunto, porque es que la estructuración, la ley, las competencias, las funciones de los entes territoriales a lo largo de Colombia es la misma, pero las capacidades son distintas. Entonces no es lo mismo un municipio certificado que puede tener autonomía en el manejo de su política de salud para quien no la tiene. Entonces yo tengo que revisar niveles de inversión histórica en el problema, cómo es que el problema ha venido agudizándose o el problema lleva contenido, es decir, ni crece ni baja, ni mejora ni empeora. Es decir, determinar ese nivel del estado actual del problema me va a permitir a mí entender, ok, si está contenido, entonces yo puedo enfocarme en solucionarlo. Pero si el problema no está contenido y viene es una tendencia de de agrandar esa brecha, entonces yo tengo que primero abordar un tema de cómo puedo generar una estrategia de contención del problema antes de plantear alternativas de solución. ¿Sí?
Pero eso se los va a dar y por eso es que estoy interesado en la sustentación de cada uno de los trabajos, eh, la experticia y el dominio que usted tiene del tema. Y para eso sí, insisto, tienen que leer mucho, tienen que conversar entre ustedes, traer las preguntas al encuentro, dejar las preguntas en el foro. Si quieren ampliar, requieren la retroalimentación, ¿sí? Porque si eso no pasa, entonces difícilmente podré decirle, ok, tienen las condiciones mínimas para seguir trabajando en proyectos de investigación a futuro. Es decir, yo me tengo que asegurar que ustedes están teniendo esas condiciones mínimas para abordar cualquier problema de investigación en la administración pública. Por eso yo sé y sé que el profesor Daniel los trabajó de manera ahínca con ustedes. La pertinencia, la pertinencia del problema que van a investigar, del tema que van a investigar. Entonces, preguntas, inquietudes que requieren seguir aclaradas. Yo no sé si pues hay que oportunidad de seguir hablando sobre esto, como que Si ningún otro trabajo levanta la mano, pues pienso que además compañeros no se nos hemos tomado esto y no sé si hasta dónde eso era incómodo eso. Yo prefiero algún otro que trabajo, Sheila, Nadia, Rita, Darwinson. Profe, yo realmente estoy esperando que haga pues los comentarios para poder opinar, porque realmente no sabría qué, ahora mismo no sabría qué decirle, o sea, sé qué pregunta o duda tengo, no sabría porque tengo que esperar los resultados del trabajo para ver. No, no necesariamente, no. Y eso sería una posición equivocada de ustedes porque si usted en este avance, no, yo no puedo creer que en lo que leyeron para resolver el avance, pues no les saltó alguna duda sobre su tema en específico. Bueno, en lo que respecta a dudas, sí tuve un par así, pero bueno, acerca de la parte estadística de la investigación, o sea, si le hacíamos como es unas figuras viendo lo de la población, si participaba o no en lo que se refiere a participación ciudadana, pues, valga la redundancia. Por ese lado, y por la otra es que por ejemplo, estuve a punto, pues, con mi compañera de mirar a ver si hacíamos unas encuestas, o sea, a unos líderes y eso, para adelantar esa parte. ¿Cuál es que es tu trabajo? La de la participación ciudadana en el municipio de Ciénaga Magdalena. Y ahí está la contextualizada. Revisaron el capítulo de la misión de descentralización sobre participación ciudadana. ¿Cómo, profe? Revisaron el capítulo de la misión de descentralización donde se aborda el asunto de la participación ciudadana, los mecanismos de participación. Pues como tal, no, esa parte sí no la miramos, No, pero pues estuve leyendo otra parte donde pues los mecanismos que se abordan acá en cuestiones de cuando hay ¿cómo es? Que van a hacer algún proyecto y esas cosas que pues les informan a la comunidad y esa parte, pero ellos no, hay unos que sí van a las comunidades, los líderes, algunos van a ver, a socializar, pero después pues ya hay unos que se han hecho apáticos a eso, eso sí lo sé de fuentes cercanas, o sea, ellos van y eso, pero que lo que se discuta ya pues después no se hace, entonces ya ellos se cohíben de ir. Entonces, pues esa parte es lo que hace que
que las personas no participen. Igual, lo que te digo es la misión de descentralización porque ahí está el contexto a nivel nacional. Si esa es la contextualización de tu trabajo y omitirla, pues no te va a dar garantías reales de que se está abordando de una mirada completa el asunto. Yo entiendo de la perspectiva de que lo están abordando y lo que me preguntas, pero todavía no estamos en la fase del diseño del instrumento. Hasta que no logremos plantear muy bien el enfoque y lo que se quiere con el trabajo de investigación de ustedes. Bueno, si desean esperar la retroalimentación, pues con mucho gusto. Hay un tema ahí que acabo de identificar. La vez pasada no se lo dije porque estaba pendiente, espero que no se me vaya a escapar. Tienen que ajustar los objetivos. Los objetivos. Em, em, Utilicen la inteligencia artificial. Díganle qué es lo que quieren hacer ustedes y que le elabores unos objetivos específicos cohesionados. Háganlo. O sea, en eso sí pueden utilizar debidamente la inteligencia artificial para que les ayude a resolver esa situación. Ok, profe. Listo. Eh, Otro trabajo, otra inquietud. ¿Alguien más? Profe, Carmen, del mismo trabajo de Rita. Ajá. Cuando usted habla de que los objetivos específicamente, o sea, ¿es el general o el específico Los o todo? tres, los cuatro. Bueno, el objetivo general y por ende los específicos, porque si haces una modificación en el general, naturalmente tienes que hacerlo en el específico. Ustedes quieren conocer el estado actual de la participación ciudadana en Ciénaga. Es claro su objetivo. Ajá, Pidan a la inteligencia artificial que les ayude a redactar ese objetivo específico. Porque es que ahí está el tema central, pero no indica cuál es su perspectiva de análisis en ese objetivo. no entiendo, profe. Ustedes están planteando como objetivo central Ajá. el tema. Evaluar la situación actual de la participación ciudadana en el municipio. O sea, está muy básico ese. Sí, porque no le están añadiendo una perspectiva de análisis, ¿no? Cuál es el punto de vista, cuál es la lupa, la óptica que van a utilizar para estudiar el problema? Porque yo puedo estudiar la participación ciudadana en Ciénaga desde diferentes perspectivas. Ahora, yo no les sugeriría que lo evalúen. Un ejercicio de evaluación indica una rigurosidad metodológica mucho más profunda. Pueden quedarse para efecto del aprendizaje, de investigar, con un estudio descriptivo, es decir, un estudio de análisis. Ujú. Es decir, análisis de la situación, análisis de la situación actual de la participación ciudadana o de los mecanismos de participación ciudadana en el municipio de Ciénaga y la configuración de estrategias, eh, Ok. la Ok. configuración de estrategias dependiendo de lo que ya en el problema han planteado, porque la presentación del tema y el planteamiento del problema le dan insumos a ustedes para saber qué es lo que quieren estudiar del tema. Ya me da una idea, una mejor idea con lo que le Listo, acabo de dar. Gracias. listo. Bueno, entonces no juegues, pero ahí no me van a estar con desorden en el cuarto, chamo. Yo ahora voy a hacer. Ah, ni se te activa el micrófono. Estás en clase, la CEO déjalo para ahorita. Aldemar, ¿vas a contarnos algo? No, nada, profe, se abrió el micrófono. Ok, listo. Entonces, para que tengamos claro, porque ya luego la siguiente evaluación del tercer entregable es el documento final. Y en el documento final ya deben presentar resultados. Los resultados, ¿cómo los van a obtener? A través de las consideraciones y las herramientas metodológicas que ustedes están diciendo.
Si usted dijo que iba a aplicar entrevistas, si usted dijo que iba a hacer un análisis documental, si usted dijo que iba a aplicar un enfoque mixto, por eso la importancia de que queden con documentos, trabajos de investigación descriptivos, que no le implica a usted un abordaje más complejo en el tiempo y en herramientas y en capacidades financieras para dar respuesta a sus objetivos específicos. Entonces, debe reflejarse en esos resultados cómo fue que usted utilizó esas herramientas metodológicas para dar respuesta a ese objetivo específico. Que ese es uno de los baches que se han identificado, es que no hay una claridad exacta entre el objetivo que planteo y cómo lo voy a obtener y cómo voy a darle respuesta. El cómo voy a darle respuesta es cuáles las diferentes técnicas y herramientas metodológicas que voy a utilizar para darle esa respuesta. Entonces, es objeto de mejora para este entregable final. Es decir, ahí ya toca incorporar el arreglo versus la aplicación de ese arreglo para que se vea reflejado en el documento final. Hay unos trabajos que les voy a pedir recortar. Yo voy a darles bueno, como suelo acostumbrar, para el entregable final como un formato, para que haya como más o menos eh, eh, homogeneidad en la entrega de los documentos finales, porque hay unos que tienen introducción, otros que tienen justificación, otros que no tienen ninguna de las dos y otros que tienen hasta una adicional. Un límite en el tamaño de las páginas que se deben entregar, el tipo de letra, hay unos espaciados doble, hay unos redoble, hay unos 1.5 alineados a la izquierda, a la derecha, justificados, mejor dicho, hay de todas las formas. Entonces vamos a considerar esa homogeneidad, esa uniformidad para los documentos finales. Entonces yo les cargo en la plataforma entre los contenidos o dentro de la asignación final el ajuste de cómo deben entregarse el trabajo final. Y también cómo va a ser el proceso de sustentación. ¿Listo? Ok, profe, gracias. Para la sustentación vamos a tener el encuentro del 31 de mayo para pulirla. Es decir, para resolver dudas de cómo la vamos a hacer. No la vamos a hacer el 31. Vamos a revisar si es posible o un espacio aparte para las sustentaciones o definitivamente la hacemos en video, pero ya nos ponemos de acuerdo en cuáles son las condiciones mínimas que debe contener esa sustentación y el 31 en caso de que existan Y dudas el 10 de todavía, junio, la resolvemos. y el 10 de junio tenemos la última. Sí, esa sería la última ya actividad que se va a cargar en esa fecha. Bueno, no siendo más, les deseo un buen fin de semana. Quedo pendiente con los trabajos que falta cargarle la retroalimentación. Bueno, profe, gracias. Profe.